Vamos a empezar. Entendido. Muy bien. Vivo. Hola, buenas noches. Bienvenidos a una tertulia ciudadana más. Este día vamos a tocar un tema muy interesante en el cual realmente nos declaramos muy ignorantes al respecto. Sin embargo, nos encantaría conocer más. Se trata del tema de la salud mental y creo que sobre todo ahorita en la pandemia muchos hablamos de este tema enclaustrados, que tenemos de ciertas actividades o de salir del encierro porque estaba dañando nuestro medio. Todo el mundo nos sentimos muy a gusto hablando de salud mental sin realmente conocer muchísimo sobre lo que realmente iba cuando ya es necesario un tratamiento. A veces no sabemos cuando ya es un tema que tenemos que considerar como un problema o si realmente solamente es un asunto temporal, ¿no? Entonces, en este contexto, me encantó cuando conocimos el proyecto de Natalie Vázquez ahorita que me confirme, maestra o ya o sea, ya eres doctora, ya está haciendo su investigación sobre los programas mentales de mental. Eh, este concepto es un concepto que se ha manejado mucho y yo creo que nos va a gustar mucho que Natalie nos platique exactamente de qué se trata este tema de pruebas complementarias. Les leo un poco sobre Natalie. Ella es licenciada en Ciencias de la Informática por el Instituto Politécnico Nacional. Tiene una maestría en Ciencias en Investigación Educativa por el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados, CINVESTA. Es doctora en Filosofía en Educación en la Universidad de Bristol, en el Reino Unido, y ahorita está desarrollando una investigación en formación docente multigrado, que es el resultado de su estancia postdoctoral en la Universidad de Alicante. Ella también es consultora especialista en organismos internacionales como la ONU. De su formación académica y su desempeño profesional es saber de dirección y gestión de proyectos a diferentes niveles educativos. Bien ha participado en diseño, implementación y evaluación de diversos recursos didácticos en el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Ha editado libros de texto de matemáticas, para la Secretaría de Educación Pública. Ahorita ya fundó y dirige Hipatía México. Y el tema que nos trae Natalie hoy es de programa complementario para la sustentabilidad de la salud mental. Muchas gracias, Natalie. Te cedo el micrófono. Sí, bueno, pues muchísimas gracias, Patricia. Gracias por la invitación. Espero tener la oportunidad de poder de alguna manera aportar en este ejercicio que están haciendo, este ejercicio ciudadano. Y bueno, lo que quisiera mencionar al respecto, advertir en esta introducción que hiciste de mi persona. Yo no soy especialista en salud mental. No soy psiquiatra ni psicóloga de formación. Tú leíste ahora mi semblanza, pero lo que quiero plantear el día de hoy es precisamente la preocupación que tenemos de hacer esto a un nivel mucho más generalizado, más familiar, más del conocimiento general que tendríamos que tener como parte de lo que implica sabernos en bienestar y saber qué es lo que se necesita para que se cumpla esta calidad de vida, ¿no? En cuanto a lo que refiere de salud mental. No sé si me escuchan bien.
¿Sí se escucha bien? Bueno, ¿continúo? Una señal. ¿Se escucha? Ok, bueno. Voy a asumir que sí. ¿Sí se escucha? Bueno, miren, quiero comenzar por platicarles de dónde surgió este programa complementario para la sustentabilidad de la salud mental. En el 2019 yo me encontraba trabajando para la Secretaría de Bienestar y se solicitó la posibilidad de plantear un prototipo de proyecto para un programa complementario que estuviera dirigido a tratar las cuestiones, la problemática que existe en el ámbito de la salud mental. El proyecto no prosperó. Sin embargo, trabajé en colaboración con la maestra Silvia Monter, con el psicólogo Julio Brian Hernández en Tequisquiapan, un equipo que conformamos en Tequisquiapan, y quisimos plantear este proyecto, esta propuesta a pues, varios representantes de la función pública, entre ellos algunos diputados. Tampoco tuvo oído, tampoco se puso atención en este tipo de proyectos que no fueron apoyados. Y lo que quiero plantear ahora en esta sesión, lo que me gustaría hacer es presentarles brevemente de qué se trata este programa complementario, en qué consiste, cómo surgió este documento, qué es lo que abarca, y que pudiéramos en un momento dado pues comentar. Yo voy a hacer una mención muy breve a lo que tendría, a los elementos fundamentales de este programa. Nada más vamos a ver algo muy general, pero apuntando pues a las consideraciones que como sociedad tendríamos que tener o donde tendríamos que poner atención. Bueno, vamos a ver. Ahí si alguien me puede decir si se ve la presentación. Sí, sí se ve bien. Gracias, Eli. Buenas noches. Buenas noches. Miren, esta fue parte de la introducción, lo que se presentó en esa ocasión en el 2019. Estamos hablando del 2019, antes de la pandemia. La situación en términos de la salud mental se ha visto drásticamente deteriorada a partir de la situación de COVID. Sin embargo, estos datos que les voy a presentar ahora datan de lo que yo recabé en el 2019, antes de pandemia. Quiere decir que podemos asumir que los datos ahora son todavía un poco más escandalosos de lo que se pueda ver aquí. Este documento, dice, presenta una propuesta de programa complementario en salud mental para el estado de Querétaro de Arteaga, basado en el concepto de salud expuesto por la Organización Mundial de la Salud, o OMS, en donde se describe con detalle la necesidad de valorar la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La propuesta en general está encaminada a promover la prevención, la detección de trastornos mentales y la orientación a familiares y ciudadanos de pacientes. Consideramos que ni el tratamiento ni la rehabilitación de pacientes con trastornos mentales serán parte de este proyecto, debido a que estos niveles de atención son competencia de la Secretaría de Salud. En estos términos fue como se planteó esta propuesta. Yo les voy a hablar un poco más a detalle para ir adentrándonos en el tema sobre lo que podríamos tomar como una definición de salud mental y de un trastorno mental, para que a partir de ahí pues podamos establecer este diálogo, ¿no? Y tratar de empezar a definir estas situaciones que podemos decir son normales o hasta qué punto son normales o consideramos que es normal cuando no lo es, y hasta qué punto ya se puede considerar como un trastorno
y que deberá atenderse pues debidamente, ¿no? Bueno, la salud mental. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud al respecto? Es concebida como un estado de bienestar en el que el individuo realiza sus capacidades, supera el estrés normal de la vida, que aquí otra vez habría que definir exactamente qué es lo que corresponde dentro de este estado normal de estrés, trabajar de forma productiva y fructífera y aporta algo a su comunidad. Con respecto a los niños, se hace hincapié en los aspectos del desarrollo, como el sentido positivo de la identidad, la capacidad para gestionar los pensamientos y emociones, así como para crear relaciones sociales, o la aptitud para aprender y adquirir una educación que en la última instancia los capacitará para participar activamente en la sociedad. Eso es lo que nosotros podemos entender como salud mental, lo que tendría que brindarnos en términos muy generales. Por otro lado, se define como en el plan de acción de 2013 a 2020 que plantea la OMS, la expresión de trastornos mentales se utiliza para referirse a una serie de trastornos mentales y conductuales que figuran en la clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas de salud conexos. Entre ellos se incluyen trastornos de una alta carga de morbilidad, como son la depresión, el trastorno afectivo bipolar, la esquizofrenia, los trastornos de ansiedad, la demencia, los trastornos por abuso de sustancias, las discapacidades intelectuales y los trastornos conductuales y del desarrollo que suelen iniciarse en la infancia y la adolescencia, incluido el autismo. Ahí tenemos vamos a decir, una clasificación muy general, pero muy completa también de lo que estaríamos considerando dentro de un trastorno mental, la definición de un trastorno mental. ¿Qué hay? ¿Qué hay al respecto de los, no me aparece el título, de los factores, de los determinantes de estos trastornos mentales? Pues generalmente los vamos a decir que los más, en lo primero que pensamos es que los factores serían individuales, ¿no? Que la persona no está siendo capaz de gestionar sus pensamientos o tiene problema para controlar sus emociones o los comportamientos e interacciones con los demás. Y podríamos asumir de principio que esa es una situación que compete únicamente a la persona que está padeciendo la enfermedad mental o el trastorno. Sin embargo, hay otros elementos que son igualmente importantes, que son determinantes sociales, económicos, culturales y políticos. Y entre ellos se podría mencionar, por ejemplo, las políticas nacionales, la protección social, el nivel de vida, las condiciones laborales o los apoyos sociales de la comunidad y la exposición a las adversidades a edades tempranas. Es decir, todo lo que nos puede eventualmente afectar en nuestro día a día y que puede ocasionar precisamente una situación que pueda generar algún trauma y que esto vaya a derivar en una cuestión de salud mental para el individuo. Esto, bueno, pues lo hace todo muchísimo más complejo porque el asunto no es unifactorial, no es solamente una causa lo que origina. Y aquí tenemos además también grupos que son, vamos a decirlo, más vulnerables a que todas estas situaciones afecten al individuo a tal grado de provocar un problema de salud mental. ¿Cuáles son estos grupos vulnerables? Bueno, pues por ejemplo están los miembros de las familias que viven en la pobreza, las personas con problemas de salud crónicos, los niños expuestos al maltrato y al abandono, los adolescentes expuestos por primera vez al abuso de sustancias, los grupos minoritarios, las poblaciones indígenas, las personas de edad, las personas sometidas a discriminaciones y violaciones de los derechos humanos, los homosexuales, bisexuales y transexuales, los prisioneros, las personas expuestas a conflictos y las personas expuestas a desastres naturales u otras emergencias humanitarias.
Y bueno, la lista es larga. Yo lo que quisiera subrayar aquí en este sentido, pues es que en realidad todos estamos en riesgos de sufrir un problema de salud mental. Vemos que los grupos vulnerables son muchos. Incluso últimamente, bueno, se ha considerado que otro grupo vulnerable son los hombres, precisamente por la dificultad o la diferencia que tienen en la manera de tratar con los problemas de este tipo de salud mental. Y bueno, se pueden ir agregando ahí, repito, con lo que va sucediendo a diario, ¿no? La situación en la escuela, la situación en el trabajo, la situación en la familia, que va a permear y que va a determinar en un momento dado la generación o la seriedad en la que estos problemas, bueno, derivan. Panorama mundial. ¿Qué es lo que hicimos en la propuesta que se planteó? Se hace un análisis no muy exhaustivo, en realidad es un estudio más bien breve de lo que ofrece el panorama mundial. Repito, de esto data del 2019. Ya ahora las cifras pueden ser mucho más alarmantes, sin dudarlo, por la cuestión de los problemas económicos generados por la pandemia, los problemas sociales, los problemas principalmente económicos, sociales y de salud. Bueno, entonces, en términos de panorama mundial, aquí yo tengo unas gráficas. La verdad es que no quiero aburrirlos tampoco con porcentajes y gráficas. A lo mejor nada más leemos uno que otro por aquí. Yo lo quise resumir en 10 puntos, pero a lo mejor necesitamos resumirlo todavía más. Las personas con trastornos mentales presentan tasas desproporcionadamente elevadas de discapacidad y mortalidad. Personas con depresión mayor o esquizofrenia tienen una probabilidad de muerte prematura de un 40-60% mayor que la población en general. Hasta esta fecha, al respecto de esta cuestión de la depresión, yo quiero mencionar que en ese entonces, en 2019, salió un artículo precisamente, y aquí está en el punto número 3, la depresión se encuentra entre las principales causas mundiales de discapacidad, sobre todo entre las mujeres. Esto, bueno, pues lanzaba una alarma antes de la pandemia como una pandemia de salud mental. La carencia de hogar y la encarcelación impropia son mucho más frecuentes entre las personas con trastornos mentales que en la población en general y exacerban su marginación y vulnerabilidad. Bueno, este es un dato al respecto de cómo se está lidiando o cómo no se está lidiando adecuadamente con esta situación. Y cómo se vincula otra vez, cómo la respuesta no tendría que ser una pastilla, sino tendría que ser toda una serie de elementos que puedan atender a los diferentes factores que están poniéndose de por medio, ¿no? Que están generando la problemática. Bueno, hay ahí un impacto mundial en términos económicos de lo que implican los trastornos mentales y, bueno, los factores de riesgo, punto número 2, como el bajo nivel socioeconómico, el consumo de alcohol o el estrés son comunes a los trastornos mentales. Bueno. En los países de ingresos bajos y medios, como podríamos considerar que es el caso de México, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, entre el 76 y el 85% de las personas con trastornos mentales no reciben tratamiento. O sea, un porcentaje bastante alto. El gasto mundial, esto para quienes están identificados como que tienen una enfermedad mental, ¿verdad? Que no necesariamente serían todos en el caso. El gasto mundial anual en salud mental es inferior a $2 por persona e inferior a 0.25 centavos por persona en los países de ingresos bajos. 25 centavos de dólar en los países de ingresos bajos, es decir, 10 pesos, menos de 10 pesos, 5 pesos.
El 67% de los recursos económicos se asigna a hospitales exclusivamente psiquiátricos, pese a que se asocian a malos resultados sanitarios y violaciones de los derechos humanos. Ya el tema de los hospitales psiquiátricos ha generado toda una crítica, incluso hay películas, ¿verdad? Por ahí mexicanas que retratan la situación de los hospitales psiquiátricos y el tratamiento de las personas. Bueno, y con esto toda la intolerancia, todo el tabú que se ha generado en torno a lo que en verdad es esta problemática. Casi la mitad de la población mundial vive en países en los que por término medio hay un psiquiatra para atender a 200,000 o más personas. Ahí está el nivel de atención que puede esperarse en términos de población mundial, y solo el 36% de las personas que viven en países de ingresos bajos están amparadas por una legislación en materia de salud mental. Bueno. La situación en México y específicamente en el estado de Querétaro, ahí tienen una gráfica muy breve sobre lo que sería la depresión en mayores de 12 años. Otra vez nota, estos son datos del 2019. Quienes se han sentido deprimidos, un 32%, nunca se han sentido deprimido, un 67%, y un 1% no sabría determinarlo. Otros datos importantes, pues el número de suicidios se ha incrementado a más del doble en un poco más de 20 años, de acuerdo al INEGI en el 2019, y de acuerdo a las mismas estadísticas en el estado de Querétaro, el porcentaje de la población de 7 años o más que ha sentido depresión alcanza el 22%. 22% de la población que ha sido estimado, ¿verdad? Bueno, respecto al número de suicidios, los casos en México se han incrementado al más de doble. Esto ya está dicho. Suicidio registrado. Natalia, Sí. Adelante. creo que se congeló ¿Cómo? para ver. Congeló la presentación. Se congeló la presentación. Quedó en una diapositiva anterior. A ver. Ya son muchos datos, me pierdo si no los tengo todos así a la vista. A ver, espérame. ¿Ahí se ve la presentación? Ahí se ve la presentación perfecta. Bueno, gracias por avisarme. Estábamos en la cuestión del planteamiento del problema. Ya miren, no hay mucho tiempo. A mí la verdad es que sí me gustaría más que se abriera ahora con las preguntas y que se pudiera platicar un poco más al respecto y conocer exactamente a quién, cómo va dirigido esta propuesta, pues este llamamiento, ¿no? Sobre lo que nos incumbe como ciudadanos en términos de lo que es la salud mental. Y cómo no podemos pues, seguir pensando que esto es un problema del gobierno, que tiene que resolver el gobierno o que tienen que resolver las instituciones públicas o privadas. Creo que es un problema que realmente nos atañe a todos. Y pues vamos a lo que sería el planteamiento del problema, que es parte de lo que nosotros presentamos en ese proyecto. Básicamente planteamos dos ejes principales del problema. Que existe un bajo presupuesto destinado para la atención de la salud mental y este a su vez va a generar a otros problemas. La falta de formación y capacitación y actualización de profesionales de la salud mental para la prevención, detección oportuna y calidad en la atención de primero, segundo y tercer nivel de manera integral. Aquí, como verán, pues el objetivo es bastante complejo. El planteamiento, vamos a decir, de la problemática es compleja porque implica tanto la formación como la capacitación y la actualización. Y que esto, cómo se va a ver, cómo debe verse reflejado en el tratamiento de los pacientes, en la calidad que están recibiendo en todos los niveles de dependiendo de la problemática.
Y a su vez estamos subrayando la cuestión de la prevención y la detección oportuna, porque es un poco un caso como el del dentista, ¿no? Si nosotros tendríamos que ir al dentista cada 6 meses para verificar que no hay algo que se está saliendo de control, que no hay una caries que se está generando, pues sería lo mismo en el caso de un psicólogo, de un profesionista de la salud mental, ¿no? Saber que nosotros estamos siendo capaces de lidiar con el estrés que tengamos que lidiar, con las situaciones familiares, económicas, políticas que tengamos que lidiar y que podemos sentirnos de alguna manera tranquilos sabiendo que no se está generando un problema de salud mental en nosotros o en algún miembro de nuestra familia. Entonces, bueno, la parte de la prevención y la detección oportuna es fundamental. Y en esto va también pues, la parte de la información, no contar con la total cobertura para la demanda existente, ese es otro problema que genera una mínima atención especializada y oportuna ante situaciones de emergencia y crisis psicológicas, y una deficiencia en los tratamientos, falta de medicamentos, medicación excesiva o errónea administrada a pacientes. O sea, toda esta cuestión del bajo presupuesto pues va a generar, en términos generales, el mal funcionamiento del sistema de salud, específicamente en el área de salud mental, ¿no? Aquí creo que una de las cuestiones que quiero recalcar es que cuando tratar de recuperar datos sobre la situación de la salud mental en México es que encontré muy poca información. Puede ser que no esté accesible, puede ser que también yo no haya dedicado tiempo suficiente al respecto, pero aquí sí me parece que lo que no existe, pues no tiene que resolverse, ¿no? Un problema que no existe no tiene que resolverse y creo que sí hay una falta de visibilización del problema, es definitivo. El escaso apoyo integral a familiares y encargados de pacientes con trastornos mentales. Y vamos a ver un poco más adelante por qué es importante el apoyo integral a familiares en términos de lo que implica la comunidad. El apoyo integral debe contemplar el apoyo psicológico, económico y asistencial. El otro gran problema, vamos a decir, que es que existe entre la población nula información sobre estos padecimientos, dónde atenderlos y formas de prevención, lo que provoca a su vez los siguientes problemas. Y este es una problemática que nos atañe a la ciudadanía, ¿no? Más allá del presupuesto que se asigne y cómo se esté asignando y cómo se esté resolviendo a nivel de gobierno, qué es lo que está pasando con la ciudadanía. Bueno, pues esto genera una falta de diagnóstico y por lo tanto de atención o bien diagnósticos tardíos. Nula consideración, incluso violación a los derechos humanos de las personas que tienen estos padecimientos por parte de la comunidad, incluso de sus familiares. Falta de empatía, estereotipia y rechazo de los pacientes. Bueno, esos son el planteamiento del problema. Ya vimos que el problema es bastante complejo, que son varias cuestiones que se tendría, en lo que se tendría que pensar. El proyecto también contempla un marco jurídico que también es muy importante que se discuta con la ciudadanía, que se conozca precisamente cuál es el marco jurídico que está permitiendo o que debe incluso no permitir, sino promover este tipo de trabajos y de programas para el desarrollo de la salud mental en el país. Bueno, aquí se menciona la Ley General de Salud en su artículo primero, bueno, principalmente la Constitución Mexicana en sus artículos 4 y 73, y posteriormente la Ley General de Salud en el artículo 2 y en el artículo 1 y en el artículo 2. Voy a leer en lo que corresponde al artículo 2. Bueno, sobre el derecho a la protección de la salud, menciona precisamente lo que esto implicaría: el bienestar físico y mental de la persona para contribuir siguientes al ejercicio pleno de sus capacidades. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana, la protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de las condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social. Bueno, van a ver que estas están bastante limitadas en la práctica del derecho que nos da este artículo segundo, están bastante limitadas, pero bueno, ahí puede ser una pregunta
No me voy a profundizar en esto porque hay bastantes leyes que dan garantía o tendrían que dar garantía del ejercicio de estos derechos de salud, que no nos vamos a detener aquí. ¿Cómo se pueden promover y proteger los derechos humanos de las personas con trastornos mentales? Y con esto me gustaría terminar porque es parte de lo que el programa que nosotros planteamos pues contiene, que son unas estrategias muy específicas a partir de estas guías. Y esta guía que ofrece la Organización Mundial de la Salud son 6, 7 puntos en donde se resume un poco lo que se puede hacer en términos de cómo proteger, al menos desde nuestra capacidad como ciudadanos, cómo proteger los derechos humanos de las personas con trastornos mentales. Y ya vimos un amplio espectro de lo que son los trastornos mentales, muy, muy, muy amplio, porque ni siquiera profundicé en las definiciones. Todo esto, esta información está en los documentos de la Organización Mundial de la Salud que podemos poner a disposición si se puede, están en línea, pueden buscarlos a través, pueden googlearlos por ahí. Pero sí es importante pues llamar la atención sobre esto para que podamos pues echar a andar algo al respecto, ¿no? Punto número 1, ratificar la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto obviamente pues tiene que ver con la intervención que se pueda tener desde organismos internacionales para la aplicación y determinación de políticas y desarrollo de políticas que vayan orientadas precisamente a trabajar el problema de la salud mental. Esto obviamente hay por ahí también de la Organización Mundial de la Salud, un documento que presenta este plan de trabajo plan para el desarrollo de la salud mental de 2012, si no me equivoco, al 2030, 2013 al 2030. Es decir, es vigente todavía. Bueno, este tipo de decretos o reglamentación internacional va a permitir que se puedan llevar a cabo, no solo permitir, sino que deben garantizar que este tipo de proyectos se puedan llevar a cabo. Entonces, es importante conocerlos, que es a lo que México en su legislación, en su normativa, qué compromisos ha adquirido en este sentido. Y bueno, pues ahí está. 2, cambiar actitudes y mejorar la sensibilización. Esto implica un trabajo con varios sectores de la sociedad, los ministerios de salud, las organizaciones de personas con trastornos de salud mental, los profesionales sanitarios, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones con personas discapacitadas, las instituciones académicas, las asociaciones profesionales, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es fundamental, es uno de estos principios que va a permitir que de alguna manera, o pensaría yo, que puede permitir un fortalecimiento del tejido social precisamente en términos de hacer este trabajo de atención a la salud mental en todos los sectores y a nivel de comunidad. Velar por los derechos humanos en las instituciones de salud mental. Esto ya es específicamente para el tratamiento de las instituciones de salud mental que van a requerir que pues se ponga atención a la calidad, evaluar la calidad de cómo se está llevando a cabo la atención en estos lugares. 4, empoderar a las personas con trastornos de salud mental y a sus familias. Esto es también pues, muy importante en términos de identificar que una de las cuestiones es, por ejemplo, el apoyo, una de las cuestiones que va a facilitar el proceso de sanación va a ser precisamente el contacto con la comunidad, con la familia y que se pueda nutrir esa relación. Entonces, parte de esto implica empoderar a las personas con trastornos de salud mental, pero a la vez a su familia.
Bueno, número 5, reemplazar instituciones psiquiátricas por atención comunitaria en el mismo sentido, en el sentido de que sea la comunidad, pues vamos a decir, quien abrace a la persona que está sufriendo este padecimiento, este trastorno, que es normalmente lo que pasa es exactamente lo contrario. Se le aísla, se le culpa, se le castiga. Y lo que sucede en estos casos es que, bueno, el problema no solamente no se detiene, se hace mucho más grande. Bueno, entonces va en ese sentido. Número 6, aumentar la inversión en salud mental. Ya dijimos, eso resolvería varias cuestiones, suponiendo que el presupuesto asignado se distribuya correctamente. Y eso sería, son 6 puntos, eso sería todo lo que preparé para presentarles ahora. Espero no haber sido muy aburrida. Y ¿cómo vamos de tiempo? Creo que también vamos bien de tiempo. Entonces, pues me gustaría escuchar que, sobre todo, platicar, conocer qué es lo que la gente opina al respecto de esto y cuáles son, pues, las incertidumbres que supongo que serán varias. Voy a aprovechar que no llegó Gerardo. Fíjate, en la discusión menos de qué hacer con la salud mental, tradicionalmente apunta siempre a un hospital psiquiátrico. A mí me llamó la atención ahorita tus conclusiones, porque apuntas el tema del hospital psiquiátrico es algo como muy de autoridad. Uno como persona común, como ciudadano, realmente no puede hacer gran cosa para que pongan un hospital psiquiátrico, ¿no? Pero sí me gustó tus últimos puntos, sí tenían un poco más que ver, bueno, no sé si fueron los últimos dos, pero me gustó este tema que dices de empoderar a los que tienen un problema de salud mental y a sus familias, y me gustó el tema de delegar. Bueno, no sé cómo ahorita no sé cómo lo pusiste, pero como que delegar parte de este trabajo a la comunidad. Y, por ejemplo, yo la verdad siento, a ver si tengo razón o no, que ya como que si te llevo al hospital psiquiátrico es que ya estás muy mal, ¿no? Entonces, lo que sería interesante sería encontrar la manera de detectar los problemas graves antes de que termines en un hospital psiquiátrico o medicada o en una terapia constante y que realmente lo único que te pueden dormir, ¿no? O sea, o a tranquilizarte y realmente no estás sanando el problema que tienes, ¿no? Yo no sé, por ejemplo, tú seguramente has tenido contacto con, esas son como las impresiones que eh, nos pasan acá cuando estamos platicando, ¿no? Digo, Gerardo al final no pudo entrar, pero por ejemplo ellos tienen una experiencia bien interesante porque ellos estuvieron en la fundación del Parque de Alcanfores. No sé si te ubicas que hubo un albergue, estuvieron dándole pues albergue a las personas en situación de calle, ¿no? Y empezaron principalmente con personas que por la pandemia habían perdido el trabajo y pues, los expulsaban de su casa, ¿no? Entonces, ellos con el gobierno municipal pudieron lograr poner este albergue temporal, ya no existe este albergue, pero ellos al final de cuentas, como que la impresión que ellos tuvieron fue esto, ¿no? Como que salvaste la humanidad de la persona antes de que cayera en una situación más drástica, ¿no? Entonces, yo no sé si ya tienes como tú una idea de qué tipo de actividades podríamos hacer, por ejemplo, los ciudadanos en este contexto de acompañamiento, ¿no? Ese caso de Alcanfores es una situación que a mí me pareció como muy sintomática por lo mismo, ¿no? Porque no estaban locos, nada más estaban con una serie de situaciones que los ponían en un asunto de vulnerabilidad, ¿no? Y yo me imagino que gracias a eso muchos se tiraron al monte, ¿no? Y tienes por el otro lado esa situación de que como sociedad tratas de minimizar los problemas. Viene alguien y te dice, tengo un problema en mi casa y con mi familia y, ay, no importa, soy feliz, ¿no? O sea, no sé
cómo podríamos, por ejemplo, establecer una ruta a nivel ciudadano, cómo acompañarnos en este proceso de no volvernos locos, ¿no? No sé si tengas algo que no. Sí, sí, Patricia, pues mira, efectivamente, como lo mencionaba, es bastante complejo. Creo que lo primero es tener conciencia. O sea, tener conciencia no es como ya tengo conciencia, es más bien un proceso. Entonces eso implicaría que nosotros realmente seamos capaces primero de advertir cuál es el riesgo. El riesgo es muy alto, muy, muy alto. ¿Por qué? Pues porque interviene otra vez cuestiones económicos. Yo, ahora sí, no están para saberlos, ni ustedes, no estoy para contarlo, ni ustedes para saberlo, pero hay mucha gente, hace varios años una empresa quebró, Alta, la empresa Alta, y se fue con el dinero o las pensiones de miles de personas. ¿No? Gente joven que tenía sus ahorros, pero también gente que tenía todos los ahorros de su vida ahí y se fueron así, pum, desaparecieron. Y ni el gobierno, ni la institución, ni los abogados, ni nadie. Y eso pasa de un día al otro. Eso genera un trauma muy grande en la persona. Y eso le puede pasar a cualquiera. Ahora, si a eso le aumentamos, ¿no? Los problemas que tienes en el trabajo, los problemas que tienes en tu casa, los problemas que tienes con la pareja, se vuelve una situación de alto riesgo. Ahora, si a eso le agregamos que en parte lo que está generando todo esto no es solo, vamos a decir, las decisiones que nosotros en nuestro sano juicio tomamos, que a veces repetimos no es tan sano el juicio con el que tomamos decisiones y que finalmente nosotros mismos nos vemos afectados, ¿verdad? Porque si ya en esa situación consumimos alguna sustancia, alcohol, bueno, pues lo va a hacer peor todavía. Y entonces vas cayendo como en algo en lo que no va a ser de pronto tan fácil salir. Entonces, lo primero, yo diría que lo primero es conciencia. Generar conciencia, esto implicaría una tarea, una labor de principio, pues divulgación. Es algo muy sencillo, se puede hacer mucha divulgación al respecto de cuáles son los trastornos, cuáles son las leyes que nos amparan. A lo mejor a nivel de infografía yo lo plantearía precisamente como desarrollo de material que pueda difundirse ampliamente en la sociedad, pues para que estemos conscientes primero de determinar, de saber qué factores son factores de alto riesgo para generar un problema de salud mental en mí o en alguien de mi familia, ¿no? En alguien a quien estimo. Y de poder identificar qué es lo que está sucediendo ahí y prevenir, porque finalmente si nosotros como ciudadanía estamos informados y sabemos qué hacer al respecto, pues ahí es en donde yo creo que podemos prevenir mucho. Ya efectivamente lo que mencionábamos del apoyo del gobierno, de los institutos psiquiátricos, que seguramente pues sí son indispensables, pues sí hay por ahí varias cuestiones de cómo se regulan estos organismos, ¿no? Y ahí yo creo que eso es lo que habría que pedirle a los diputados, plantear una propuesta legislativa en donde ellos pongan los puntos de las Is, ¿no? Que subrayen la cuestión de la atención que se está promoviendo dentro de estos instituciones psiquiátricas para garantizar que no se están violando los derechos humanos al interior de estos lugares. Y bueno, pues sí es un caso delicado, ¿no? Porque, pues, ¿qué más? ¿Qué más les puedo decir? Yo creo que principalmente, para no extenderme más, sería la cuestión de la conciencia. Creo que eso es fundamental. Y divulgación, comentarlo, platicarlo, conformar grupos de ayuda, porque creo que esto es algo también mucho más útil finalmente que pueda ir alguien con un psicólogo. Hay mucha prejuicio en torno a esto, ¿no? Ah, ya estás loco, estás loca, estás loco, estás ahí, todos como tú dices, Pati, todos estamos medianamente locos,
¿no? Al final, o sea, dime tú, esta afición por tener el último teléfono, ¿no? Y no estarse preocupando por el medio ambiente, porque entonces sí nos va a llevar el tren. O sea, eso es estar medio loco. Eso es estar medio loco, porque es no ver realmente lo que está sucediendo. Entonces, ahí es en donde estamos parados, en un sistema que está invisibilizando todo esto, que sí nosotros necesitamos tener y tenemos toda la capacidad de las herramientas para poder hacer una reflexión profunda de dónde estamos parados y qué es lo que queremos, ¿no? Como en términos de salud mental, pues una vida tranquila, no una vida atormentada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está afectando esta situación? Bueno, pues ahí se desprenden varias cosas, ¿no? Pero ahí un poco como mis ideas al respecto. Así es, muy complejo todo. Les gusta decirse locos, aunque no lo estén, pero los sencillas en un problema de salud mental y se niegan a verlo, ¿no? Y yo creo que ver la persona estamos generando nosotros mismos en nuestras comunidades, ¿no? Oye, casi siempre una de donde me gusta Se perdió. Como que no, se está cortando, Pati. Acá. Voy a tener que hablar acá. Ahí te escuchas ¿Mejor? bien. ¿No me oigo todavía? Okay. ¿Mejor? Es que me sacó de pronto y creo que ahorita legislativo que ahí evidentemente esperaría que ya que nos pusiste la espinita, que nos asesores para no estar abogadas. Y la otra que quería preguntar, ¿tú consideras el tema de un tal psiquiatra en Querétaro? ¿Consideras como una prioridad? No te escuché. ¿Qué considero como prioridad en Querétaro? Sí, me lo puedes escribir ahí en el chat, Pati, y yo la puedo retomar. Por ahí tiene la mano levantada Elizabeth. Sí, es prioridad un hospital psiquiátrico. Ya, pues yo diría que varios, pero otra vez, esto es parte como varios pensando que los que se necesiten para poder atender a las personas que tengan un problema de salud mental. Y tú me vas a decir, ¿y cuántas son? Pues por ahí tenemos que empezar, porque no sabemos cuántas son. Y que el problema, obviamente, como tú también lo dijiste, no es de un día para el otro, no es como se volvió loco, ¡pum!, se volvió loco. Sí puede pasar, porque puede ser un trauma muy fuerte en un momento dado, ¿verdad? Que hace que pierdas los estribos y que cometas un acto del que no estás siendo enteramente consciente o que está viendo generado por una situación de salud mental. Entonces, aquí la cuestión es que precisamente hay focos rojos que nos están diciendo que la situación no va por buen camino. Entonces, por ahí es por donde hay que empezar. Decir si hace falta 1 o 2 o 100 hospitales, ¿no? Pues habrá que ir en función de dimensionar el problema. Y por ahí precisamente tenemos que... Por eso es tan importante la concientización y la información, porque a partir de ahí vamos a poder medir realmente cuál es la situación y poder plantear las mejores opciones en función de eso.
Eli, se levanta. Sí, Eli. Yo. Hola. Bueno, Natalie, gracias por participar con nosotros en la tertulia. La verdad que tu trabajo, pues, es muy interesante. A mí me preocupa que a nivel nacional los suicidios han crecido y sobre todo en Querétaro. Esa es una preocupación que tengo muy clavada. Tu trabajo me parece excelente porque ya está ahí, ya es un trabajo hecho que más o menos a nosotros nos amplía la visión, ¿no? De las que estamos aquí, Pati y yo participamos en un colectivo y andamos en la calle. A mí eso pues me está dejando mucha enseñanza porque observo a las personas, lo difícil que se ha vuelto nuestra ciudad y eso también tiene mucho que ver con este tipo de trastornos, ¿no? Y el que tú nos presentes alternativas ciudadanas, pues a mí me parece excelente porque eso de empoderar y de nosotros ser partícipes de esa prevención, creo que es lo que deberíamos de empezar a empujar para que un trabajo como el que tú ya tienes listo pueda verse desde otras esferas, porque estaría bien que lo voltearan a ver y se implementara, pero a final de cuentas no lo hacen hasta que no ven que el ciudadano se empodera. Esa palabra estuvo bien padre, ¿no? Que se empodere tanto el enfermo, la familia y el mismo ciudadano. Todos deberíamos de estar empujando este tipo de acciones y bueno, lo que tú nos planteas está excelente. Lástima que no pudo estar aquí presente nuestro compañero Gerardo, que ellos manejan ahí un concepto de, ¿cómo es, Pati? Cuádruple hélice o cómo va. Ajá, que es la academia, la ciudadanía y el gobierno y la iniciativa privada, para poder implementar un programa como el que tú planteas. Creo que eso sería muy importante que se pudiera dar, o sea, empezar a implementar y se conjuntaran esfuerzos, así como ellos lo hicieron con el Parque Alfalfares, desde la ciudadanía empezáramos a trabajar. O sea, no esperar a que siempre, no esperamos a que el gobierno, los diputados, que muchas veces pues tienen otras prioridades, nos volteen a ver. Yo creo que si empezamos a generar nosotros desde abajo, por eso a mí me gusta el que el día de hoy estés aquí con nosotros exponiéndonos tu trabajo. Pues gracias, Natalie, y mi invitación sería para todos los ciudadanos, todos los que hemos caído aquí en la tertulia en algún momento exponiendo los temas, pues nos empoderemos y tomemos trabajos como el que nos presenta hoy la doctora Natalie y los podamos implementar, nos empoderemos y ya todos los que andamos por ahí por la calle, pues empecemos a generar este tipo de prevención. Pues sería todo. Gracias. No sé si quieres comentar otra vez, Natalie, para hacer. Sí, bueno, pues le tomo la palabra a Elizabeth. Claro que sí, yo creo que definitivamente se trata de reunir estos recursos. No necesariamente tienen que ser económicos, creo que los más valiosos son los recursos humanos, en realidad son los más valiosos. Y sobre todo para este tipo de problemáticas, ¿eh? Creo que hay que trabajarlo desde dos vertientes, vamos a decirlo, que por un lado como ciudadanos pues sí tenemos que velar porque el gobierno haga su parte, ¿verdad? En lo que le corresponde, sin dejar el otro, teniendo el otro pie en el otro lado, también tratando de hacer algo al respecto sobre lo que nos compete a nosotros, ¿no? Individualmente, nada más individualmente. Si uno se preocupara precisamente por conocer, por saber sobre lo que se requiere, las medidas, lo que es indispensable, vamos a decir, el kit básico de salud mental, ¿no? Para aplicarlo en mí y que todo el mundo estuviera en esa misma sintonía, a lo mejor no necesitaríamos psicólogos, ¿verdad? Después de unos años sabríamos cómo tratar con estas situaciones como se trata con una caries. Repito, el ejemplo del dentista es muy claro en este sentido porque
Porque, a ver, no hay forma de que la dentadura no se vea afectada, porque comemos. Es el uso desgasta. Y nuestro cuerpo mental, pues también está sujeto a lo que es el mundo, a lidiar con el mundo, porque el mundo no va a ser como nosotros queremos. Entonces, suceden cosas en el mundo y eso nos marca, como si fueran caries. Y las caries que no son atendidas, pues se tornan en endodoncias. Igual, lo mismo aquí, ¿no? El problema va creciendo, va creciendo, va creciendo, y entonces llega un momento en el que ya no se contiene. Entonces, evitemos llegar a eso. Yo lo que propongo es que igual nos podamos tener una reunión de trabajo, Eli, en donde podamos ir pensando. Yo creo que se podría aplicar algo, por lo menos en el municipio de Tequisquiapan, sí te lo prometo. Yo estaría a ver qué es lo que se puede hacer. Y vamos viendo cómo se pueden ir impulsando pues estas ideas, y sobre todo creo que lo más importante es el trabajo colaborativo, ¿verdad? Porque eso es lo que va a permitir que nosotros podamos salir adelante, más allá de que esté el gobierno a cargo de lo que tiene que hacer o no lo esté. Entonces creo que las instituciones y los individuos tienen algo muy valioso, que es el recurso humano, y creo que parte de empoderarse es precisamente reconocer ese valor que tiene mi trabajo como ser humano para poder llevar a cabo un cambio, ¿no? A nivel, pues aunque sea familiar, ya no pensémoslo muy ampliamente, ¿no? Nada más que mi familia pueda tener lo mínimo básico indispensable para desarrollarse en salud mental. ¿Sería cuánto? Y pues agradezco muchísimo otra vez la invitación, y aquí estoy para servirles cuando quieran, lo volvemos a platicar. Gracias, Natalie. Está acá, los muy agradecidos con tu trabajo, Natalia. Yo creo que tener un esquema del problema No se escucha bien, se está cortando todo, Pati. Vamos a ver si acá me oigo mejor. Voy a saludar desde la tertulia. Y muchas gracias, Natalie. Nos dio muchísimo gusto tenerte aquí. Nos pusiste como mucho más claro un tema que, pues, a pesar de que todos lo podemos tener en casa, conocemos muy poco, ¿no? Entonces, yo sí te vamos a molestar, Natalie. Yo creo que vamos a tener muchas dudas más. Seguramente de los compañeros que no pudieron venir también van a venir muchas preguntas, pero por lo menos ya sabemos que alguien nos puede guiar en el camino de hacer algo en el tema de salud mental que está tan necesario, ¿no? Y aparte choca con muchos de los otros temas que estamos viendo en otros colectivos. Entonces, te agradecemos mucho que te hayas tomado el tiempo de venir, Natalie. Y pues gracias a todas las demás que se conectaron, a Eli por conectarnos con Natalie, y pues te vamos a molestar muy, muy seguido. Ya, para el año nuevo vas a ver que vamos a poner a trabajar. Dale, pues bueno, despedimos la transmisión.